Pues lo primero, muchas gracias Claudia por animarte, es todo un honor tenerte. Hola, porque muchas además gracias. tienes información verídica, estás muy informada en el tema, así que es genial para nosotros tenerte aquí. Como Gracias te por venía, invitarme. Nada, hombre. Como te venía comentando, he hablado un poco del contexto de por qué ha ocurrido todo esto y pareciera que Pemex es el gran afectado, pero pudiera ser que no es así, ¿verdad? Claro, hay que decir que este tema yo creo que empezó a documentarse a partir de 2013 y yo hace por lo menos 3 años aproximadamente logré conseguir información por transparencia donde podíamos ver muy claramente que ya al menos 100 trabajadores de Pemex estaban involucrados o habían sido procesados judicialmente por temas involucrados a robo de combustible. Entonces, ya está, o sea, eso está documentado hace 3 años, ya había 130 casos donde se podía ver, por ejemplo, que había choferes de pipas coludidos, también se veía mucho que en las estaciones de donde se almacena donde se almacena el combustible, también los checadores, también ingenieros, pero cuando empezamos a involucrarnos en este tema, porque realmente hay que entender que es nuevo, o sea, es nuevo relativamente en el país, porque hay que recordar que los últimos 2 sexenios nos concentramos prácticamente en la lucha contra el narcotráfico y que el robo de combustible era solamente una de las prácticas más del crimen organizado. Hay que ver que estos criminales o narcotraficantes ya no es como el tipo, ya no es como una especie de capo, ¿no? Intocable como lo podríamos tener como con un Chapo Guzmán o como lo pudimos ver en Medellín con Pablo Escobar, sino lo que empezamos a ver es que empezaron a diversificarse las actividades de estos delincuentes y que una de las actividades que también hacían, así como trata de personas, como otra serie de cultivos, era precisamente el robo de combustible. Entonces, para nosotros solamente era como una liga más, y ahora ya con el gobierno de López Obrador, y además en el último año, se cuatriplicó. O sea, estamos hablando que en 2013, cifras más, cifras menos, eran unas documentadas 3,000 tomas de combustible. Y ya ahora, en este año, vemos 12,000. O sea, ya es absurdo, y además también veíamos muy poquitos estados y además algunos que estaban muy cerca de las refinerías o de estos estados que eran bueno, que eran evidentemente petroleros, pero también donde había mucha industria automotriz, ¿no? Que era como el Bajío, Puebla, era donde se veía, y además como que hasta lo justificabas, como decías, claro, pues es una zona petrolera, claro, hay automóviles, seguro, por eso hay robo de combustible. Era como, es horrible, pero así hasta le encuentras lógica al crimen, ¿no? Pero ahora ya todo como que dejó de tener sentido porque ya lo vemos en todo el país, y aquí es cuando volteamos a ver y queremos entender qué está pasando. Entonces, ya no solamente te queda claro que no solamente es como un negocio de capos o como una actividad extra, sino que evidentemente no hay manera que no venga desde el propio Pemex. O sea, yo cuando alucinaba es cuando entrevistaba a directivos en Petróleos Mexicanos y me decían que cada día se da un horario distinto para bombear, ¿no? O sea, hay que entender que la gasolina se llaman poliductos, y se llaman poliductos porque por ahí pasa diésel, pasa combustóleo, pero también pasa este material para limpiar el acero, supongo que es acero, ¿no? Y la gasolina, y resulta que nunca se robaban el desechable, nunca se robaban el combustible, y siempre se robaban la gasolina, y últimamente también empezó a incrementarse el robo de diésel. Y no solo eso, sino que además imagino que no puedes abrir un ducto cuando está el combustible pasando, tienes que saber Claro el que no. momento en el que no está pasando para abrirlo. A eso ya acompañado con las pipas, con las cisternas que se perdían, estaba claro que que la raíz tenía que estar en Pemex. No, y además también, a ver, qué mortal como nosotros, o sea, yo no, me pones enfrente de un ducto y no tengo ni idea de qué hacer. O sea, creo que además tienen que ser como muchas, muchas disciplinas, ¿no? Que además se deben de encontrar. O sea, un geógrafo que te diga así, o sea, no vas a explotar, o por aquí pasan los ductos, ¿no? Entender cómo está esta trama por satélite, porque ¿sabes qué? Ni los propios petroleros saben exactamente dónde están los ductos. Hay que entender que estos se pusieron debajo de la tierra hace 60 años y ni siquiera están esos mapas completos. Yo, cuando empecé a documentar esto del huachicol, como se le llama, intentaba tener como una red, o sea, como un mapa que me dijera exactamente por dónde pasan, por qué está, o sea, como entender la lógica de por qué operaba así. Claro,
es que no existen, o sea, no existen como tal. Me dicen, ¿sabes qué? Es que hay muchos mapas que ni siquiera están, entonces se han ido como construyendo, ¿no? Estos, o sea, como estos ductos, vía satélite, o sea, como para entender muy bien cómo operan. O sea, entonces creo que tiene que haber desde horas, pero también ingenieros, o sea, ¿quién puede perforar sin que explote eso y hacer esas válvulas? Y además también tener los horarios para saber justo a qué hora no pasa, a qué hora lo puedes hacer y a qué hora te puedes robar la gasolina. Así que al final involucrado estaría tanto Sí, Pemex como los que lo roban en el ducto, como las gasolineras que lo compran más barato. O sea, sería como que al final parece que todo el mundo está implicado. Es un problema que se trae desde un montón de años y que... Claro, ahora lo que nos empieza a asustar es, ya cuando Obrador empieza a dar como... Desde el año pasado, el director de Pemex ya hablaba de miles de millones de pesos. No me acuerdo si era 17,000, mentiría si es la pero ya eran miles de millones de pesos los que estaba perdiendo la empresa, ¿no? O sea... Tengo oído que 3.000 millones de dólares al año. Sí, exacto, más o menos. Entonces, a lo que voy es, no, la verdad que cuando empezaba este problema real, te digo, hace 6 años que empezaba a cobrar auge esta problemática, pensábamos, lo que nos imaginábamos es que eran galones que se vendían en los pueblos perdidos, ¿no? O muy cerca de las automotrices, y era como un problema muy ajeno a nosotros. O sea, como que así no lo vendieron, y claro, porque era de estos capos y estos narcotraficantes que, pues, como empresarios que se mueven, empezaban a diversificar sus recursos. Pero ahora que ves estas cifras, y ahora un poco que Obrador también creo que eso sí lo ha hecho bien, ha visualizado bien el problema, te das cuenta que esto no es de galones que se venden en un pueblo por ahí perdido. Claro, por supuesto. Y que entonces ahora ya vemos que había gasolineras involucradas que de hecho ya se clausuraron porque vendían gasolina robada. También hay que entender que se incrementaron un montón los precios de los combustibles en los últimos años, y que eso también evidentemente fortalece, a mayor precio, pues la gente está dispuesta también, y más por la cultura que hay en México, ¿no? De ilegalidad, y está dispuesta a pagar menos. Si consigues un litro de gasolina 3 veces menos. O sea, que el gran afectado en verdad sería el pueblo mexicano, que tenía que comprarlo a precios mucho más caros. Por supuesto. Todos los pasos anteriores en la venta de combustible se beneficiaban a uno de ellos. Por supuesto. Y entonces lo que pasó también con la reforma energética es que se empezaron a incrementar muchísimo los precios, pero también empezaron a colapsar las 6 refinerías que hay en México, que son súper poquitas para ser un país petrolero. O sea, las 6, 3 colapsaron. Entonces empezamos a dejar de producir combustible, empezó a importarse todo de Estados Unidos, y entonces los precios empezaron a escalar. O sea, te estoy hablando a lo doble. O sea, en los últimos años, o sea, ya tienes, o sea, si te gastabas 300 pesos en llenar tu tanque, ahora 600 o 300 pesos. Entonces eso también involucra, pero imagínate también las industrias. O sea, hay que entender que toda la industria se mueve por eso, y si una industria se puede ahorrar la mitad, pues se lo va a ahorrar. O sea, creo que tiene que ver con muchos temas. O sea, que el huachicol fue precisamente como creció tanto porque se unieron como todos los factores para que fuera el boom, ¿no? Sí, pues sobre todo concluyo casi diciendo lo que ya conté en el principio del vídeo, que parece una medida con buenas intenciones, pero que no se pudo gestionar bien. Así que ahora que al menos el problema del combustible, del desabasto, parece que ha pasado en la mayoría de estados, que siga mejorando y que puedan llegar a una solución, que parece que va a ser difícil, pero bueno, claro, está en el camino. Mira, lo que te comentaba hace rato es, creo que también como mexicanos estamos muy escépticos. Es decir, durante 12 años en el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, nos contaron una historia de que se estaba combatiendo el crimen organizado, que se iba a acabar, se iban a acabar las drogas y los capos y los cárteles. Y entonces empezamos a ver solamente a gente que, o sea, miles de asesinados, gente en las cárceles, desaparecidos. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue el resultado que tuvimos? O sea, sigue habiendo el mismo problema, exactamente igual, nada más que ahora tenemos más de 100,000 muertos, tenemos más de 100,000 desaparecidos, y entonces tenemos mucha gente que ahorita está saliendo libre porque es que no lo pudieron comprobar un delito. Es decir, también creo que muchos estamos escépticos a la nueva guerra que está emprendiendo, por así decirlo, Obrador, porque me parece que
está encarando, ahora ya no se habla la guerra contra el crimen organizado, es ahora como la guerra contra el robo de combustibles, pero espero que esta vez sea eficiente. Lo que no nos han dicho bien es cómo hacerlo. O sea, creo que la gente podría superar el desabasto, podría un poco sacrificar si te dijeran exactamente cuáles van a ser las medidas, cuál va a ser el tiempo que se va a hacer. Lo que es un absurdo es creer que con las pipas que se compraron, son 700 pipas, no recuerdo bien el número, o sea, los cientos de pipas que compraron, creer que esas van a solucionar un problema, porque a ver, hay que acordarse que somos 120 millones de habitantes, entonces no hay manera que con pipas puedas abastecer a un país tan grande como México, que es más de lo doble de la población que hay en España. Entonces, pues veremos cuál va a ser su estrategia y si no lo vamos a estar lamentando en 6 años, que hubo desabasto, que se compraron un montón de pipas, que hubieron personas muertas, ya lo vimos en Hidalgo, que se criminalizó ese robo y que entonces va a ser peor como ahora lo tenemos con el crimen organizado. O sea, solo el tiempo nos lo dirá. Es muy pronto para saberlo. Muchas gracias, Mimo, de verdad. Gracias. Es un placer tenerte aquí y la gente que lo está viendo va a estar mucho más informada y va a comprender mucho mejor lo que es todo el problema, que no viene de aquí sino mucho atrás. Así que gracias a ustedes.